como predico pues de vez en cuando, pero tengo una serie, la última vez que prediqué fue Conociendo tu corazón, conociendo mi propio corazón. Y en esta vamos a continuar conociendo tus ídolos y mis ídolos, ¿no? Es decir, qué cosas son tu tesoro, y yo también lo he aplicado en mi vida, qué cosas he identificado en mi tesoro. Si das al siguiente, una encuesta de 2021 era sobre qué cosas dan sentido a la vida de las personas, ¿no? Y en esta encuesta lo que en primer lugar salió pues son la familia, los niños, ¿no? Luego venía pues la carrera profesional, el bienestar material, los amigos, la comunidad, la mentalidad, la salud mental y física, etc. Y casi al nivel de mascotas, de las mascotas, está la espiritualidad, la fe, la religión, que además eso era un bato de burrillo, porque cada uno... Pero fijaros a qué nivel las personas identifican como su sentido en la vida la fe, la espiritualidad, Dios. Yo estoy seguro que si hiciera una encuesta aquí y preguntara ¿qué da sentido a tu vida? Después de esta introducción, yo me atrevería a decir que un 99% diría Dios, ¿no? Nadie se atreve a decir otra cosa porque sabes que suspende el examen. Pero si uno se analiza, identificará que muchas veces lo que decimos con los labios no lo dicen nuestras vidas, ¿no? Y aún los creyentes, aún los que amamos a Dios, hay momentos que no amamos a Dios sobre todas las cosas, sino que hay otras cosas que suplantan a Dios y esos son nuestros ídolos, ¿no? Vamos a ir a Mateo 6 y ese va a ser nuestro pasaje base para esta predicación, ¿no? Mateo 6, del 19 en adelante, que dice así. Dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Bueno, vamos a empezar con el ídolo del dinero, ¿no? Que puede ser el que más abunde. Y me quería centrar primero en el versículo 21. Es un principio que vale más allá del dinero, ¿no? Este pasaje habla de los bienes materiales, pero se puede aplicar a cualquier cosa en nuestra vida, que es que donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Entendiendo tesoro, lo que más aprecias en tu vida. Y entendiendo corazón, cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando de romanticismo, ¿no? O I love you, no, como las pegatinas estas, no está hablando de eso. Está hablando básicamente de nuestro ser interior, de nuestras emociones, de nuestra motivación, de nuestros pensamientos, eso que nos cautiva y nos capta, ¿no? Entonces vamos a dar al siguiente. Y esto es lo que vamos a ver. Primero el ídolo del dinero, luego otros ídolos y luego cómo se produce un cambio en nuestro corazón para que realmente nuestro mayor tesoro sea Dios. Vamos a empezar con el ídolo del dinero. Fíjate ahí en esa slide, esa diapositiva. ¿Cómo de importante es para ti el dinero? A cada uno de vosotros. ¿Cómo de importante consideras el dinero? ¿Es un ídolo para ti? Y te voy a hacer un ejercicio mental. Piensa en algo que te cuesta hacer. Como estamos en la iglesia, vamos a pensar algo espiritual. ¿Te gustaría ser capaz de orar todos los días 30 minutos? ¿Te gustaría no faltar ni un día a la iglesia? Dios a veces no lo puede conseguir, ¿a que no? El dinero sí lo puede. Imagínate que esto es de verdad, y que te doy 10.000 euros todos los días
si oras 30 minutos. Venga, hay alguno que, claro, 50.000. Lo que el amor por Dios a veces no puede hacer, el amor por el dinero puede hacer. ¿Das al siguiente? Entonces, os voy a lanzar así preguntas, ¿no? ¿Por qué y para qué te gustaría tener más dinero? O posesiones. ¿Qué estarías dispuesto para conseguirlo o para no perderlo, aquello que aprecias material? ¿Cuál es el principal objetivo que tú tienes en criar a tus hijos? ¿Que tengan buenas carreras profesionales y altos ingresos? ¿Cómo reaccionas cuando se te rompe algo, el coche, la casa, algo que tiene mucho precio? ¿Cómo reaccionan los niños cuando se les niega comprar ese juguete que tanto anhelan, o esa videoconsola, o ese videojuego, o esos cromos? ¿Cómo responden? Y una pregunta clave es si estamos dispuestos a pecar para conseguir más dinero o para no perder ese dinero. Eso identificaría si estamos más prestos a obedecer al dinero que a Dios. Dios, por supuesto, puedes decir, bueno, me gusta el dinero, pero también amo a Dios. Pero fijaros lo que dice el versículo 24. Nadie puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno y mamará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque Dios quiere el trono principal. Dios quiere el trono principal. El dinero es un gran tesoro para las personas, quizás para ti, y por ello está tu corazón con él y te domina, te controla, ¿no? Estás incluso dispuesto a pecar contra Dios por el dinero. Imagínate, tu jefe te pide que digas una pequeña mentira, que no ves que no tendría grandes consecuencias, pero es una mentira. ¿Estarías dispuesto a hacerlo si tu ascenso o tu subida de salario dependiera de ello? ¿Realizas cosas ilegales para obtener más dinero o pagar menos impuestos? Esto también está en contra de los mandamientos de Dios, ¿no? Cuando ocurre esto, que estamos dispuestos a pecar, ¿no?, por conseguir más dinero o perder menos, estamos diciendo, es que confío más en lo que me puede dar ese dinero que en lo que me puedes dar tu Dios. Entonces prefiero obedecer lo que me pide ese dinero que lo que me pides tú. Pero Jesús aquí, porque estas son palabras de Jesús, nos da un mandamiento justo para no caer en esa idolatría del dinero, porque Él conoce nuestro corazón, conoce el corazón del ser humano. Y es este mandamiento, versículos 19 y 20 del capítulo 6 de Mateo. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Hay palabras aquí que nadie usa, ¿verdad? Eso de la herrumbre y la polilla, pero está claro que el mandamiento es, no te acumules riquezas aquí en la tierra, sino acumúlate riquezas en el cielo. Vamos a empezar con las riquezas en la tierra, ¿no? Nos dice que no debemos afanarnos, ¿no?, dar máxima prioridad a acumular dinero, posesiones, casas, coches, relojes, pulseras, collares, móviles, ¿no? Preguntaron a un rico que ya no se conoce, ¿no? Rockefeller, ya está muerto. Estuve mirando en Wikipedia, ya había escuchado de él, pero era un imperio del petróleo. El 90% del petróleo mundial era suyo. Y le preguntaron, bueno, han calculado su riqueza a precio actual, podría equivaler como a 700.000 millones de dólares o de euros, más o menos. O sea, que Elon Musk, pobre, a su lado. Pues le preguntaron en entrevista que cuánto dinero era suficiente. Y le dijo, un poco más. Nos quedamos con la boca abierta, pero piensa tú. Ahora piensa, dice, me gustaría ganar este dinero. No soy profeta, pero te digo que cuando llegues a ganar ese dinero dirás,
un poquito más. O si no, miras al pasado, cuando ganabas menos y decías, ay, si ganara esto, llegas a ganar eso hoy, dices, pero es que ahora me hace falta un poco más. Nunca, el corazón del ser humano nunca tiene suficiente. Por eso Jesús también en Lucas dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nuestro objetivo en la vida no debería ser eso. Y no es solo nuestro objetivo de palabra, sino que nuestras decisiones, nuestros esfuerzos, no debieran estar enfocados primariamente en eso, ¿no? Por supuesto que uno trabaja, se esfuerza, le puede sobrevenir, ¿no? Prosperidad económica, eso no es pecado alguno. Otra cosa es cuando tu foco primario en la vida, cuando todo se centra en ese objetivo, ¿no? ¿Y qué significa acumulaos tesoros en el cielo? Que suena así como muy espiritual, pero concreta, ¿no? Concrétame. Pues Pablo nos concreta un poco en su carta a Timoteo. Y ves en 1 Timoteo 6, versículos 18 y 19, dice, diles que usen, bueno, voy a empezar del 17. Enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Bueno, está hablando a los ricos. Esto me excluye. Si vieran, ¿no? Esta gente viaja del pasado al futuro, si viajaran ahora, mucha gente de esa época dirían, todos sois ricos. Todas las comodidades que tenemos, todo lo que pasa es que, claro, somos cada vez más exigentes, ¿no? Tenemos hasta agua corriente. Eso es un lujo, eso es un lujo. Acumularemos tesoros en el cielo cuando utilizamos el dinero que Dios nos provee para buenas obras. Para buenas obras. Hacer el bien, expandir el evangelio, ayudar a los necesitados, cubrir las necesidades de nuestra familia, invirtiendo en tesoros eternos. Vivimos en un país, ¿no? Se dice que culturalmente no abundan las donaciones en general, ¿no? España no es un país donde culturalmente se hacen grandes donaciones. Son más un país de limosna, ¿no? De la calderilla que me sobra o al que me pide un cartón de leche y ya crees que has hecho la buena obra del día. Pero nuestra cultura, nuestro reino, nuestro país, no es España, ni otros países, ni Latinoamérica, de Europa, ¿no? Somos peregrinos y nuestra cultura no debe ser la cultura de este país, debe ser la cultura del reino de Dios. ¿Ya es el siguiente? No, perdón, nos quedamos aquí. Estás diciendo, yo siempre me intento poner, ¿no? En vuestra mente. Tranquilo, que acumular no acumulo. Aunque quiera, no puedo acumular. Así que no tengo ídolo del dinero. Jesús también pensó en ti. Fijaros, Laura ha empezado a hablar de las flores y los lirios, ¿no? Pero en los últimos versículos, Mateo 6, versículo 31 al 33 dice, y aquí está hablando a aquellos que tienen necesidad, aquellos que se angustian porque ven que no les llega, que no tienen lo suficiente. Y vemos cómo también eso puede llegar a ser unido. No os angustiéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles se angustian, se ansian, se afanan por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo identificar si el dinero es un ídolo para mí cuando tengo poco dinero? Te angustias, te afanas, no puedes dormir. ¿Por qué? Porque tu confianza está en que ese dinero, lo que te puede proveer ese dinero. Tu confianza no está en que Dios te puede proveer. Entonces, en ese estado de ansiedad, ¿qué haces? Como no confías en Dios, buscas atajos. Buscas atajos, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, aquí Jesús está dando por hecho que debemos ser diligentes,
que debemos ser trabajadores, y está hablando de necesidades básicas. Está hablando de comida, de bebida, de ropa, podemos incluir un techo hoy en día, ¿no? Pero necesidades básicas. Y está suponiendo que esas personas gastan su dinero en necesidades básicas y aún así no les llega. No está diciendo a aquellos que son negligentes en el uso del dinero que no tienen dinero porque se lo gastan en los caprichos y claro, luego ya no te queda para las necesidades básicas. Está dando por supuesto que eso no se cumple, pero debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Pero imagínate, estoy trabajando duro, estoy siendo prudente en mis gastos, pero aún así este mes me doy cuenta que no puedo pagar el alquiler. Tengo dos opciones, por lo menos, ¿no? Mi jefe me ha ofrecido un dinero extra, la compañía, contraria a nuestra, me ha ofrecido un dinero extra que si le paso información confidencial, me da un dinero que es que me da a pagar para el alquiler de todo el año. ¿Tengo esa opción? O confiar en Dios. Porque Dios me dice que debo ser obediente a mis jefes, ¿no? Debo ser leal. Si confío más en lo que me puede proveer el dinero, cogeré el atajo y desobedeceré a Dios. Si confío en que la palabra de Dios es cierta, confiaré en Dios. Algunos han resumido la vida cristiana en obedece y confía, ¿no? Y por eso, en ese pasaje, en Mateo 6:33 dice, primero busca el reino de Dios, obedece lo que Dios claramente te ha dicho que hagas y confía. Y confía. ¿Es el siguiente? Ahora vamos a dar paso a las consecuencias cuando el dinero es mi Dios. Mateo 6, versículos 22 y 23. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Sé sincero, cuando lees esto, ¿te enteras? A mí me costó mucho. Pero simplemente lo que está haciendo es una ilustración de lo de antes, ¿no? Del corazón. El ojo es el corazón y el cuerpo es tu vida, tu comportamiento. Cuando tu corazón está oscurecido, está atrapado por ese dinero y no ves, te tropiezas. Lo mismo, cuando tu corazón está capturado por el dinero, tu vida va a tener tropiezos. Son las consecuencias de tener ese dinero. Por supuesto, el dinero en sí no es algo malo, ¿no? Vemos que hace falta dinero para campaña de evangelización. No es malo, se puede usar para buenos frutos. Lo que ocurre es cuando lo amamos más que a Dios, nos dominará y nos llevará a cosechar consecuencias negativas, ¿no? Por ejemplo, en nuestras relaciones personales y familiares dicen, ¿no?, que no conoces a alguien, a tus hermanos, a tus familiares, hasta que tienes que repartir la herencia. Ahí es cuando empiezas a conocer su corazón y el tuyo, ¿no? Pues vamos a hablarnos también a nosotros mismos. Pero también pueden venir consecuencias negativas para nuestra vida espiritual. Fijaros lo que le escribe también en este contexto del dinero Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 6, versículos 8 al 10. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, necesidades básicas, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, no dice los ricos, los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, incluso se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando el dinero, las posesiones, esos vestidos, ese coche, esos videojuegos, te atrapan, te consumen, vives para ellos, pues acabarás haciendo cosas de las que espero pues te arrepientas, ¿no? Por el ansia de poder y el dinero, mucha gente sacrifica a sus familias, ¿no? Por las carreras profesionales. No, esto lo hago para que mis hijos tengan y disfruten lo que yo no he podido disfrutar. Lo que no van a disfrutar es de ti. Lo que no van a disfrutar es de ti.
porque tus hijos no quieren más juguetes o no necesitan más juguetes, no necesitan universidades privadas, te necesitan a ti. El ídolo de tu dinero también requiere sacrificios y muchos han sacrificado a su familia. El amor al dinero puede llevar a grandes sufrimientos, incluso apartarnos de la fe. El caso de Ananías y Zafira, ¿no? Dijeron que habían dado todo, pero se habían dado la mitad. Tampoco sé muy bien si es el amor al dinero o la reputación, ¿no? Porque querían aparentar que también había dado. Pero tenemos también el ejemplo del joven rico. Jesús sabía, él decía que cumplía todos los mandamientos. Pero claro, Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y a todos nosotros no nos pide, vende todo lo que tienes y sígueme. Pero sabe que esta persona necesitaba hacer eso. Necesitaba abandonar a su ídolo y recibir a Cristo, a Dios, como su verdadero Dios. ¿Y cómo nos dice la Biblia que se fue? Se fue triste. Se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Era dueño de muchos bienes. La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿cómo no te domina a ti el dinero? ¿Has estado o estarás dispuesto a pecar por incrementar tus ingresos o reducir tus gastos? ¿Qué criterios utilizas a la hora de tomar decisiones? ¿Todas casi siempre se basan en temas económicos? Es que esto me va a costar esto, pero aquí mira, aquí saco partido de esto, aquí saco lo partido de esto. Ese es el principal criterio a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, imagínate, te ofrecen un trabajo legal, ¿todo bien? Que vas a ganar el 50% más. Lo que pasa es que te tienes que desplazar a una ciudad, un país, donde va a ser difícil congregarte en una iglesia. O una iglesia sana. Es que es un 50% más. Y el horario, voy a conciliar, esto es un mensaje muy de hoy, ¿no? Conciliar la vida laboral y familiar perfectamente. Pero yo siempre me hago la siguiente pregunta. ¿Y vas a conciliar también bien tu vida espiritual? Porque en el mundo, ¿no? Hay que filtrar por el Evangelio todas las frases que parecen buenas, ¿no? En el mundo. ¿Hay que conciliar vida familiar y profesional? Totalmente. Pero no a costa de no conciliar nuestra relación con Dios, ¿no? Por tanto, examinemos, ¿no? Si esos criterios a la hora de tomar decisiones, cuánto influye el dinero. Pero ahora vamos a ver también, una más, otros ídolos. A mí la verdad que el dinero, soy bastante desprendido, ¿no? Fenomenal. Vamos a ver, o también, igual que en la Biblia hay posesiones de muchos demonios, ¿no? A una persona, a veces podemos poseer muchos ídolos. Porque Dios quiere su lugar especial, pero los otros ídolos, con estar en tu corazón, les vale. Dale una más, por favor. Y con ese principio, ¿no? Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Aquí he puesto cómo definen dos pastores el término ídolo, ¿no? En nuestros tiempos. Nicolás Tranchini, un pastor argentino de Málaga, dice, es algo que para nosotros es más importante que Dios. Algo que absorbe más que Dios nuestro corazón y nuestra imaginación. Estamos siempre pensando en eso y siempre hablando de eso. Es todo aquello a lo que miras y dices, si logro eso, entonces voy a sentir que mi vida tiene sentido. Entonces sabré que soy valioso, me sentiré importante y seguro. Paul David Tripp lo define de la siguiente manera, la idolatría. Es querer o desear algo que Dios no quiere o desea. La adoración se relaciona con lo que yo más valoro. Poder, placer, prestigio. El matrimonio, los hijos son dones de Dios, pero si se convierten en cosas más importantes que Dios, serán dañinos. Es querer o desear algo que Dios quiere o desea, pero quererlo tanto que estar dispuesto a pecar para conseguirlo, o pecar si no lo consigue. Por ejemplo, lo único que quiero es que mi mujer me respete. Es algo bueno, pero me obsesiona tanto que puedo llevar a hacer cosas pecaminosas para lograrlo. Se convierte en un ídolo. Entonces ahí, pues, pueden ser muchos esos ídolos, ¿no? Puede ser de poder, de confort, de aprobación de los demás, de tener todo controlado, el trabajo, los logros, la propia religión, la propia iglesia.
puede ser un ídolo. El temor al hombre, es decir, me importa mucho lo que piensan los demás de mí, la familia, etc. Pero al final, si uno va profundizando, se da cuenta que todos acaban en un ídolo que es yo. Yo quiero poder, yo quiero ser confort, yo quiero tener control, yo quiero ser admirado, yo no quiero que la gente hable mal de mí. Entonces vamos a ver algunos de estos ídolos que, como digo, se centran en el yo. Hay personas que para ellas su mayor tesoro es el amor. Está claro que Dios es amor, pero lo que no está tan claro es que el amor sea Dios, ¿no? Al igual que el dinero, el querer sentirse amado en sí mismo no es algo malo. Nos ha creado Dios con esa necesidad, ¿no?, de tener el amor. Lo malo es cuando buscamos ese amor de una manera pecaminosa y en lugares incorrectos. ¿Cómo podemos saber que el amor se ha convertido en ídolo? Cuando sobrepasamos ciertos límites que Dios ha establecido. Un pastor ya fallecido, Timothy Keller, contó esta historia en su experiencia. Dice, los primeros tiempos de mi ministerio pastoral conocí a una mujer llamada Sally, que tuvo la desgracia de ser guapa. Incluso cuando era niña, entendió el poder que podía tener gracias a su atractivo físico. Al principio usó su belleza para manipular a otros, pero al final fueron los demás quienes la usaron para manipularla a ella. Llegó a sentir que estaba indefensa y era invisible a menos que algún hombre estuviera enamorado de ella. No soportaba estar sola. Como resultado, estaba dispuesta a mantener relaciones sentimentales con hombres que la maltrataban. ¿Por qué soportaba ese maltrato? Había llegado al punto de buscar en los hombres el tipo de afirmación y aceptación profunda que solo puede proporcionar Dios. Como resultado, se convirtió en esclava del amor, ¿no? Yo recuerdo también cuando tenía 20 y tantos, yo tenía un problema además que me gustaba escuchar música romántica y eso te deja la cabeza loca. Entonces idealizabas, ¿no?, cómo debe ser una relación romántica y demás. Claro, y no encontraba esa media naranja con la que vivir esas canciones de amor, ¿no? Y claro, yo lo miro ahora retrospectivamente y uno se da cuenta de cómo se había convertido en un ídolo, ¿no? Porque estaba dispuesto incluso a sobrepasar los límites de la palabra de Dios diciendo, ya no me importa ni que sea cristiano, que no sea cristiano. Gracias a Dios, contamos también con su gracia y su misericordia, ¿no? Y te va apartando de esos ídolos y te va ayudando. Y veis que al final no acabó bien la cosa. Pero entiendo por lo que una persona puede pasar, ¿no?, cuando va buscando pareja, pero se puede convertir en un ídolo y pones tu confianza en que eso va a ser la felicidad, lo que te va a traer la felicidad, y no va a ser obedecer a Dios. Hay personas que por sentirse amadas están dispuestas a ceder ante la presión de su novio o novia, tener relaciones sexuales antes de casarse. Como alguien dijo, algunos usan el amor para tener sexo y otros usan el sexo para tener amor. Y también contamos, por ejemplo, la pornografía. ¿Cuántas personas sin reconocerlo están enganchadas a la pornografía? Lo que pasa es que en nuestra cultura cambian la palabra y no le llaman pecado, sino es una adicción, es una enfermedad. Entonces no hay que tratarlo como pecado, sino como algo médico. Pero no, la palabra de Dios lo llama pecado. Un adicto a la pornografía es un pecado de inmoralidad sexual. Y bueno, y hay encuestas tremendas, ¿no?, de cuántos cristianos están enganchados a la pornografía porque el sexo se ha convertido en su ídolo. O porque encuentran en la pornografía una vía de escape a sus problemas, en lugar de confiar en la paz que te puede traer Dios. Se busca esa vía de escape en otro ídolo que cree que le va a satisfacer más. Pero ¿cómo acaba la cosa? Unos daños peores que al principio. Desengaños amorosos, relaciones sentimentales muy dañinas, alejamientos de Dios por propia vergüenza de tu pecado o porque te dejas llevar por aquella persona no creyente, como le ocurrió a Salomón. Frustración, traumas, etc. Otro ídolo, también yo, mi bienestar y mi placer. ¿Cómo te sentirías si lo que más te gusta, de hobby, que no está mal, de ocio,
no sé si es viajar, no sé si es jugar algún deporte. Y Dios permite que no lo vuelvas a practicar más. Te quedas discapacitado y no puedes hacer ese deporte que tanto gusta. Tienes problemas económicos y ya no puedes ir de vacaciones a esos lugares que tanto te entusiasman. ¿Se te cae la vida? Si se te cae la vida es que tu vida estaba puesta no en la roca, sino en arenas movedizas. Porque uno se da cuenta dónde está su corazón cuando ese tesoro no es tan tesoro y se quiebra, se mueve y se te desmorona la vida. Surgen las envidias, ¿no? Cuando ese viaje, esos hobbies, tú no puedes, pero el otro sí. Las envidias, las críticas, porque claro, tú quieres ese tesoro. Y el no tenerlo, está tu corazón capturado, te lleva a pecar. Por supuesto, no es malo irse de vacaciones, no es malo practicar deportes, no es malo, pero cuando captura tu corazón, se convierte en un ídolo y desplaza a Dios. La tecnología, ¿no? Hoy en día, muchos para ellos, su ídolo son los iPhones, son las tablets y claro, está en el problema de Mateo 6:30 y pico, porque no tiene para necesidades básicas, pero es que se lo gastan todo en los iPhones y en la tecnología. Y todas estas actividades, que no son malas en sí mismo, pero en cuántas ocasiones hemos podido ser más fieles a esas actividades que al propio Dios, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dedicado más tiempo a esas actividades que a Dios? Si llega un domingo y hay dos dioses que compiten, o el viaje o la iglesia. Hay que ofrendar, es que hay que preparar las vacaciones. Estos dioses requieren dinero, requieren esfuerzo, requieren tiempo. Ahí es donde, ¿a qué dioses estamos sacrificando eso? ¿A los de paja o al verdadero Dios? Por último, mi reputación, otro ídolo, ¿no? Puede manifestarse de diversas maneras. Por ejemplo, la apariencia física. Yo quiero tener una buena reputación física, que siempre me vean, sea hombre, sea mujer, como un pincel. Entonces hago grandes sacrificios en el gimnasio, que no está mal, ¿no? Si vas por salud y tal, pero si vas para que te dan el buen tipito el verano, pues cuidadito, ¿no? Pero ¿cuánto sacrificio hacemos por esa apariencia física gastando en artículos de belleza, en ropa? Que no está mal, ¿no? No que me digáis que está mal gastar en ropa, pero cuando eso eclipsa y condiciona tu felicidad. Es decir, esa persona que ama tanto su apariencia física, si hoy me dices que estoy guapa de la muerte o estupendo, tú estás en mi lista de favoritos. Pero como me digas, has ganado unos kilitos, tachado. ¿Por qué? Estás tocando a mi ídolo. Estás tocando a mi ídolo. Cuando te importa algo tanto, es que es tu tesoro, es que ahí está tu corazón. La aceptación, ¿no? El sentirse aceptado. Justamente ayer me contaba un pastor, ¿no? Que hablando con una persona de su iglesia se dio cuenta y lo estuvieron tratando. Era una persona que, ¿te gusta esto? Sí. ¿Te gusta esto? Sí. ¿Le dices lo contrario? Sí. Porque quería siempre ser aceptado. Y para ello incluso, ¿que tenía que mentir para ser aceptado? Mentía, no pasa nada. ¿Por qué? Porque amaba tanto ser aceptado que no le importaba desobedecer a Dios, ¿no? Con amigos, ¿no? Que van ahí a hacer las apuestas deportivas y claro, yo quiero ser parte del grupo y también hago apuestas deportivas y me gasto el dinero en eso porque valoro tanto ser aceptado por este grupo de amigos que tengo que hacer lo que ellos. Aunque Dios me diga lo contrario, prefiero obedecer a ellos porque valoro más, es más tesoro para mí el ser aceptado por mis amigos que Dios. Lo mismo en mis compañeros de trabajo, que están siempre hablando más del jefe o hablando de chicas o de chicos de una manera inapropiada, me sumo a la conversación porque si no siempre me dicen, mira el rarito, tal. Porque valoro más lo que me digan ellos que lo que me diga Dios. Prefiero quedar bien delante de ellos aunque tenga que negar a Cristo. La carrera profesional, ¿no? Hemos hablado antes
¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer para ser ascendido y ser respetado en mi trabajo? Pues muchos, como he dicho anteriormente, han puesto en el altar de ese ídolo a su familia y a sus hijos. Admiración de los demás, ¿no? Cuando todo lo que haces es para que te reconozcan. Yo intento educar bien a mis hijos no para que sean el día de mañana buenos cristianos y adoren a Dios de corazón, sino para que digan, oye, qué buen padre, mira, mira cómo los tiene, no se mueve. No, ¿no? Incluso en la iglesia, ¿no? Uno puede hacer actividades no porque las haga para la adoración de Dios, sino para que me respeten, para que sea una persona, oye, soy reconocido en mi iglesia, entonces voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y no piensas en cómo puede repercutir por el bien espiritual de los demás y que realmente sea una adoración en espíritu y en verdad para Dios, ¿no? Y no solo cuando cantamos canciones, sino cuando hacemos servicios con nuestro cuerpo para la iglesia, con los dones que Dios nos ha dado. En ese caso, muchas veces robamos la adoración a Dios para que nos adoren a nosotros. Esa admiración, en lugar de proyectarla a que adoren a Dios, la dirigimos a que nos reconozcan a nosotros. Y por último, con esto de la reputación, puede no tener mucho que ver, pero a veces sí, es el control. Esté todo controlado. Y como te salgas de esta línea, te grito, te humillo, porque amo el control. Tengo que tener todo controlado. Pero como decimos, todo esto al final es que yo reemplazo a Dios. ¿Te das una más? John Piper dice lo siguiente de este tipo de idolatría. Dice, la lujuria, como idolatría, es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en el sexo. La codicia, como idolatría, es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en las cosas. La impaciencia, como idolatría, es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nuestros propios planes. La amargura es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en la venganza. La ansiedad es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en controlar nuestra vida. El orgullo es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nosotros mismos. Por tanto, el sexo, la satisfacción de las cosas, nuestros propios planes, controlar nuestra vida y nosotros mismos, somos los ídolos que se manifiestan en la lujuria, en el orgullo, en la amargura, etc. Pero la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿dónde estamos buscando nosotros satisfacción, sentido de nuestra vida? ¿Cuál es nuestro tesoro, nuestro Dios o nuestro ídolo? Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Cómo dar el paso para que nuestro corazón realmente tenga como su mayor tesoro a Dios? ¿Hay una más? Claro, Jesús también, ¿no? En los evangelios, la parábola del tesoro y de la perla preciosa, le encanta a mis hijos, es una Biblia de niños, excavando el tesoro le gusta mucho esta historia. De Mateo 13, 44 al 46 dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cuando Dios se convierte en ese tesoro, en esa perla preciosa que satisface tu vida, lo demás se ensombrece. Lo demás queda en un segundo lugar. No es que tienes que hacer un esfuerzo, esto no es tengo que esforzarme para que me dé el tesoro. No, cuando ves la belleza de Dios, cuando ves lo importante que es Dios, cuando ves lo magnífico que es Dios, imagínate dos coches, ¿no? Uno nuevo y uno viejo, una chatarra. La chatarra te hace tu servicio, pero cuando ves el nuevo dices, no tengo que hacer un esfuerzo por dejar de amar al coche viejo. Es que me da muchas más prestaciones. ¿Quién se puede comparar con Dios, ¿no? Por supuesto, todos nosotros tenemos necesidades de ser amados, de dinero, tenemos necesidades físicas, tal, pero como decimos, ¿quién puede satisfacerlas mejor que Dios? También Israel cometió estos actos de idolatría, ¿no? Fijaros en Jeremías 2, del 11 al 13.
Dice, ¿ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, oh cielos, por esto, y temblad, quedad en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y el segundo, han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Veo a mi alrededor, ¿no? Cuando uno sale un sábado por la mañana, un domingo por la mañana, gente ahí a las 7 de la mañana corriendo, 8 de la mañana corriendo, o sea, para hacerse maratones, ¿no? Hay gente muy fieles a sus ídolos. Hay gente que entrena, y ya no te hablo de los profesionales, ¿no? Que eso es su trabajo, sino gente como su hobby, tiene por ejemplo el salir a correr, el hacer deporte, y no fallan en su dieta, en su salir a correr. Oye, los sábados por la noche hay gente que no falla tampoco. Allí, en su discoteca, con su cubata, son fieles, más fieles que nosotros a nuestro verdadero Dios. Mira, en nadie vamos a encontrar el amor de Dios, ni siquiera en tu cónyuge, ni en tus hijos, ni en ninguna otra persona. Todos somos pecadores y no vamos a fallar de una manera mayor, de una manera menor. Tus amigos te van a fallar, te van a decepcionar. Tu físico te va a decepcionar también. Y el dinero te va a decepcionar, ¿no? ¿Cuántas familias? Bueno, dicen que realmente los psicólogos, que los que más van a los psicólogos son los ricos, porque el dinero trae muchos problemas de cabeza, ¿no? Uno ve los famosos y demás, cuántos problemas tienen los ricos, los políticos, problemas familiares, pero también nosotros, cuando nos dejamos guiar, ¿no? Porque muchas veces en la tele te parecen la vida feliz, ¿no? Hoy si tuviera ese coche o si tuviera esa casa, ¿no? Unos vídeos de YouTube, Blat y Nicky, ¿no? Así de niños. Esos niños tienen todos los juguetes que uno, bueno, ni una fábrica de juguetes tiene tantos juguetes con eso, pero claro, luego ves a los padres y la casa es casi un castillo y unos cochazos que no veas, ¿no? Y uno a veces le entra al gusanillo de, Juan, si yo tuviera eso, tuviera lo otro. Todo eso son sucedáneos de la verdadera felicidad, ¿no? No deberíamos poner nuestra confianza ni en nosotros, ni en el dinero, ni en nuestras personas. Recordaba leyendo el Antiguo Testamento, se me viene ahora a la mente, cuando Israel le venían ejércitos muy poderosos. Tenía dos opciones. O aliarse con Egipto, con Siria para luchar contra eso, o confiar en Dios. Claro, cuando se aliaba con los otros, lo que tenía que era sacar los tesoros del templo y pagarles. Y a veces hicieron una cosa y a veces hicieron otra. Y la diferencia fue sustancial. Cuando confiaban en Dios, aunque esos eran 300 y los otros 1.000.000, ganaban. Cuando pagaban a Egipto y a Siria y no confiaban en Dios, aunque eran la mayoría, perdían. Y Dios se lo recriminaba. Nosotros hacemos lo mismo. Confiamos en esos atajos más que en lo que puede hacer ese Dios bueno, ese Dios todopoderoso. Imaginaros, ¿no? Todos son los caramelos Halls, no sé por qué, a mis hijos les encanta. Y esto es una tarjeta de crédito. Si le ofrezco esto a mis hijos, a elegir, ¿cuál crees que elegiría? El caramelo, ¿verdad? Aunque esto tuviera un límite... Bueno, este no tiene mucho, pero bueno. Pero mucho más, con esto podrían comprar muchísimos caramelos. Nosotros, en nuestra inmadurez a veces, elegimos los caramelos, en lugar de elegir a Dios. ¿Te das una más? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que realmente Dios capture mi corazón? Para que Él sea mi mayor tesoro. Aquí Pablo, en sus oraciones, nos da algunos pasos. Para amar verdaderamente a alguien, tienes que conocerlo, ¿no? Tú cuando empiezas a salir con un chico, una chica, pues son sentimientos. Son sentimientos muy bonitos, pero son sentimientos. Está vacío. No puedes amar a alguien que todavía no conoces verdaderamente.
Pues así pasa con Dios, ¿no? Cuando uno conoce verdaderamente a Dios, es cuando lo vas a apreciar, cuando lo vas a valorar. Y para eso, siguiendo esta oración, estas oraciones de Pablo, dice que pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos la fortaleza con poder en el ser interior por medio del Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, ¿no? Debemos ser conscientes de ese amor, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellos lo mantendrá fuerte. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Tú necesitas amor, todos necesitamos sentirnos y ser queridos. Pero hasta que no comprendamos verdaderamente lo que Dios nos ama, buscaremos el amor de una manera inadecuada y en lugares inadecuados. Pidámosle, como decía también, que nos fortalezca en su poder, porque habrá momentos en los que seremos tentados a desplazar a Dios. Dame fuerza, Señor, para no caer otra vez en ese pecado. En Efesios 1:17 también dice, le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Cuántas veces has orado así? ¿Has orado por dinero? ¿Has orado por una pareja? ¿Has orado para que te acepten tus amigos? Pero has orado para que Dios te dé sabiduría y puedas comprender, conocerle mejor y crezca en el conocimiento de Él y puedas comprender mejor su amor, porque esa va a ser la fuente de aguas vivas y no la cisterna agrietada. Y entender la esperanza que nos da Dios. Son cosas tan maravillosas, tan grandes, que las leemos, pero no sabes articularlas en tu cabeza. Pidamos sabiduría también para entender la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Y ya vamos a ir concluyendo. Dale una más. Bueno, déjalo ahí, perdona. Déjalo. ¿No? Examinemos miremos nuestro corazón, ¿no? ¿Qué ídolos, a lo largo de todo lo que hemos ido viendo, qué ídolos puedes identificar que controlan tu vida, que te apasionan, sin las cuales tú dirías, es que mi vida no tiene sentido, ¿no? Y desechémoslo todo aquello que está sustituyendo a Dios. Aun cuando estoy en necesidad material, afectiva, la solución no es acudir a mi ídolo en busca de ayuda. Quizás no estás comprometido todavía con Dios, ¿no? Y te has podido sentir reflejado, estás buscando el sentido de tu vida en, pues eso, en tener un buen trabajo, en una pareja ideal, tener más dinero, no sé. Te has construido tu propio mundo en tu cabeza y crees que en eso va a estar tu felicidad. Pero la experiencia y la Biblia, Dios, dice que no. Son sucedáneos, son parches temporales, pero el sentido de la vida solo lo vamos a encontrar en Dios. Cuando actuamos buscando el sentido de la vida en esas cosas materiales, pues denota que no confiamos en Dios, ¿no? Pero si realmente creemos que Dios es bueno, es sabio y es poderoso y no me está satisfaciendo eso que le estoy pidiendo, quizás es porque no me conviene en este momento. Sabio lo sabe mejor que yo. Bueno, incluso mejor que yo. Y es que tiene poder. Si él quisiera me lo podría dar, pero no es el momento. Porque Él quiere hacernos más parecido a Cristo. Y Él sabe cómo hacerlo. Por tanto, si admites que necesitas deshacerte de esos ídolos, como el dinero, el control, el sexo, tu reputación, tus hobbies, hay esperanza. Porque tenemos un Dios bueno, poderoso y misericordioso, que nos perdona y nos ofrece su ayuda. Y voy a terminar, serás una más, con estas palabras de Paul Tripp. Dice, ahora todo esto podría ser muy desalentador si solo contaras con los recursos limitados de tu sabiduría y tus fuerzas. Pero si eres hijo de Dios, no es el caso. El creador del mundo físico es también el Salvador que siempre está contigo. No solo te ofrece sus recursos, sino que se entrega a sí mismo. Él en su gracia protectora, rescatadora y transformadora, te convierte en su morada.
te fortalece en los momentos de debilidad, te da sabiduría en los momentos en que actúas como necio. Él lucha por tu alma incluso cuando no luchas por ti mismo. Él no espera que cumplas las expectativas, no. Él cumple las expectativas por ti, para que cuando no lo hagas, recibas misericordia y no juicio. Así que no tienes que esconder tu materialismo, tu idolatría. No tienes que esconder la culpa de tus anhelos materiales. No tienes que esforzarte por justificar tus deudas. Puedes correr a la presencia de Dios en medio de tu debilidad y fracaso, sabiendo que recibirás su amor y su gracia restauradora. Admítelo, eres como yo. En ocasiones, tu asombro por las cosas materiales reemplaza tu asombro por el Dios que las hizo. Pero al admitirlo, no huyas de Dios. Corre hacia Él y hallarás misericordia y gracia que se ajustan a tu necesidad y a tu lucha. Y vamos a despedirnos en oración, que Dios nos ayude también a examinar nuestro propio corazón y nos provea esos recursos, esa ayuda para sanar y quitar de nuestro corazón aquello que está frenando nuestra relación con Él. ¿Amén? Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, tú sabes nuestras luchas, tú sabes cuando te hemos desplazado de tu trono en nuestro corazón. Tú conoces también aquí a personas que no han dado el paso de entregar sus vidas a ti y aún no cuentan con esos recursos que tú les podrías dar para encontrar sentido en su vida. Han buscado en muchas cisternas saciar su sed, pero el sentido de su vida, dar sentido a su vida, solo se puede dar tú, su propósito. Guíales a ti, guíales, Señor, a mostrarle que tú no eres un Dios rencoroso, sino un Dios de gracia, perdonador, que estás con los brazos abiertos para que vengan a ti en ayuda. Y a tus hijos, Señor, muéstrales tu gracia, muéstrale lo rico que tú eres, rico en misericordia, rico en gracia, rico en amor, y que realmente nuestro corazón encuentre en ti su mayor tesoro, su perla de tan gran precio, y desplace a todos esos sucedáneos, materiales, temporales, superficiales, que realmente no nos llenan, sino que nos traen más mal que bien. Guarda nuestro corazón de toda cosa, Señor, y seas tú reinando en nosotros. Amén.